Perfecto. Entonces, buenos días. Muchas gracias, Giselle, por la invitación y Santiago también por la introducción. Y bueno, el día de hoy les voy a contar un poco cómo ha sido mi trayectoria académica. Quiero compartirles también algunos de los retos que tuve como estudiante de doctorado y quiero finalizar comparando cómo es investigar en tres instituciones diferentes. Entonces, bueno, yo me interesé por la química desde que era muy pequeña en realidad. Cuando tenía 6 años, recuerdo que había ido a la casa de una amiga del kinder y los papás de ella le habían comprado un juego de química. Y entonces ella me lo enseñó y empezamos a jugar, ¿verdad? Empezamos a revolver los reactivos. Y recuerdo que en una de esas mezclas se formaron unos cristales muy bonitos, unos cristales que se parecían a este de la diapositiva. Y yo me encanté. Yo dije, wow, ¿cómo es que mezclando estos polvos se forman unos cristales tan bonitos, verdad? Entonces me quedó la curiosidad y yo dije, yo quiero ser científica. Después en la escuela siempre me interesó la ciencia, siempre participé en ferias científicas. Nunca gané nada, pero igual me gustaba participar. Cuando entré al cole, en alguno de los primeros 3 años, recuerdo que alguien me dijo que si estudiaba química iba a terminar siendo profe de cole. Y yo le creí. Y dije, yo no quiero ser profe de cole, yo quiero ser investigadora. Entonces dije, bueno, tengo que buscar otra cosa, tengo que buscar otra carrera. Después, como en cuarto más o menos, nos enseñaron de biotecnología y dije, qué interesante, ¿verdad? Es bastante nuevo, hay oportunidad de investigar. Entonces dije, quiero estudiar biotecnología. Entonces, a la hora de aplicar a las universidades, ¿verdad? Apliqué al TEC y a la UCR, pero mi opción número uno era biotecnología. En la UCR me interesaba micro, porque dije, microorganismos también son interesantes, hay mucha oportunidad de investigación. La cosa es que cuando llegaron los resultados del TEC, desafortunadamente mi nota no me dio para biotecnología. Y ese fue uno de los primeros no más dolorosos que recibí, porque yo ya tenía la ilusión de estudiar biotecnología. Y bueno, lloré como por 2 semanas, ¿verdad? Y dije, todavía me queda la UCR. La UCR normalmente, ¿verdad? Le dan a uno el corte de nota primero y luego uno escoge la carrera. Entonces me dieron el corte y yo dije, no me va a dar para microbiología. Entonces dije, bueno, aquí la cosa es escoger algo, probar si me gusta o no, y si no me gusta, me traslado de carrera. Entonces puse nutrición y entré a nutrición. Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal. Entonces llevé el primer semestre y dije, esto no es para mí. Entonces empecé a hacer el traslado de carrera. Todavía no sabía qué, pero bueno, en el segundo semestre llevé una clase de fundamentos de química orgánica con el doctor Renato Murillo y esa fue la mejor clase que había recibido en toda mi vida. Y no solo por la materia, ¿verdad? O sea, sino porque Renato logró inspirarme. Recuerdo que Renato tenía sus historias de cómo él era profesor en la Universidad de Alemania y también cómo trabajaba para Roche en Suiza. Y, y yo dije, wow, él estudió química y no es profe de cole, sino que viaja y también hace investigación en la UCR. Entonces dije, quien me dijo que no podía ser investigadora si estudiaba química, me mintió. Entonces dije, me cambio. Y en el 2010, entonces me trasladé a química y esa fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Entonces, durante mis años en la escuela, fui asistente de laboratorios de química orgánica y de físico-química. También fui asistente de investigación con diferentes profesores y en el CIPRONA. Y bueno, y esto es algo de lo que estoy muy agradecida con la escuela porque el hecho de que pueda explorar diferentes áreas de la química orgánica y el hecho de poder mejorar mis técnicas de laboratorio son muy buenas oportunidades que le ayudan a entender a uno qué es lo que quiere hacer después, ¿verdad? Y bueno, aquí en las fotos, esta foto de la esquina superior izquierda es el grupo de compañeros que entraron a química ese año conmigo. Esta es otra foto del grupo de química orgánica. Y bueno, las dos fotos de abajo son fotos de prácticas de laboratorio. Durante mi último año de la carrera,
tuve la oportunidad de hacer una pasantía de investigación en Vanderbilt University. Entonces fui por 2 meses al laboratorio de Craig Lindsay. Craig es de hecho el actual editor del Journal of Medicinal Chemistry y es el de la izquierda aquí en esta foto. Y bueno, su laboratorio se enfoca en el descubrimiento de fármacos para enfermedades neurológicas, por ejemplo, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson. Y bueno, en el laboratorio de Craig me encontré a otro tico, me encontré a Pedro García, ¿verdad? Pedro estaba haciendo sus estudios de doctorado y Pedro fue mi mentor durante esos 2 meses. Y bueno, esa pasantía me abrió los ojos a lo que es hacer investigación en el extranjero, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo de la diapositiva puse 3 fotos del laboratorio de Craig. Entonces ya se imaginarán que cuando yo llegué a ese laboratorio y vi todos los equipos que habían y vi la infraestructura, pues por supuesto me impresioné, ¿verdad? Porque comparado con la escuela de química en la UCR, pues es diferente. O sea, se nota el mayor apoyo a la investigación que hay en Estados Unidos. Entonces yo dije, definitivamente quiero irme a hacer investigación al extranjero, quiero sacar mi doctorado, porque en ese entonces pensé que quería quedarme en la academia. Entonces, bueno, ya había decidido que quería irme a sacar mi doctorado. Entonces, cuando terminé mi bachillerato en química, inicialmente pensaba aplicar a muchas universidades, especialmente en Estados Unidos y en Alemania. Pero la cosa es que cuando estaba aplicando, eh, pues me empecé a estresar, me dio ansiedad, porque empecé a dudar si iba a poder irme por 5 años sola a un país que no conocía y no sabía si iba a poder dejar a mi familia por tanto tiempo, a mis amigos, ¿verdad? Y también empecé a dudar de mi capacidad intelectual. Yo dije, no sé si soy capaz de hacer un doctorado, ¿verdad? Entonces, de tanto estrés, terminé aplicando solamente a 2 universidades. Apliqué a Purdue y a Vanderbilt, que era la que más me interesaba. Y bueno, en marzo me llegó la primera carta de Purdue y me dijeron que no. Luego, como a las 2 semanas, me llegó un correo de Vanderbilt y me dijeron que estaban buscando plata para mí. Entonces, básicamente estaba en lista de espera. Y dije, bueno, sí, vamos a ver qué pasa. Como a las 2 semanas me llega otro correo y me dicen que lamentablemente no encontraron plata para mí. Entonces yo dije, bueno, no importa. Por si estaba estresada, me quedo en la UCR, hago maestría y cuando termine la maestría decido si quiero aplicar otra vez o no. Entonces, bueno, yo empecé o seguí con la maestría porque ya había empezado. Y en eso de agosto de ese mismo año me llega un correo de la directora que recluta a los estudiantes internacionales y me ofrece un campo para irme a hacer el doctorado. Y las únicas condiciones que me dio fue que tenía que decirle que sí o que no inmediatamente y que tenía que estar ahí para finales de agosto. Entonces, en cuestión de 1 hora ya le había dicho que sí. Y la verdad, cuando vi ese correo, yo no lo podía creer. Yo estaba llorando porque no podía creer que me habían dado una oportunidad. Y bueno, y en 2 semanas ya tenía mi pasaporte renovado y tenía mi visa aprobada. Entonces, el 21 de agosto me fui para Estados Unidos, a Nashville, Tennessee, y empecé mi doctorado en Vanderbilt. Entonces, en Vanderbilt, ¿verdad? El primer año, estuve en un programa que se llama Quantitative Chemical Biology. Este es un programa interdisciplinario, más enfocado hacia el área de investigación en biomedicina. Y la idea de este primer año era llevar clases introductorias a la investigación en biomedicina. Entonces era un poco más de biología, técnicas de investigación. También, por ejemplo, recibimos clases de cómo analizar los artículos, ¿verdad? Para desarrollar un pensamiento más crítico. Y algo muy especial es que nosotros también hacíamos rotaciones de laboratorio. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que cuando uno empieza su doctorado, uno se une a un laboratorio específico desde el primer día. Entonces, en este programa no hacíamos eso, sino que
rotábamos en diferentes laboratorios y la idea era explorar diferentes áreas, ¿verdad? Y explorar diferentes temas de investigación. Y también ver si a uno le gustaba el laboratorio. Entonces hicimos 4 rotaciones de 2 meses cada una. Y al final de la cuarta rotación teníamos que escoger ya el laboratorio que nos queríamos unir y el programa que llegamos a seguir por el resto de los años. Entonces podía ser bioquímica, podía ser biología celular, podía ser química, farmacología, etc. Entonces yo decidí seguir el programa de química y física biológica, que también es un programa interdisciplinario, entonces es un poquito más aplicado. Y me uní al laboratorio de Steven Fezzik. Steven Fezzik es bastante conocido a nivel internacional porque él fue el vicepresidente de investigación de la empresa farmacéutica Abbott, o lo que hoy en día es AbbVie. Y también él desarrolló una técnica muy conocida por RMN para hacer estudios de de relaciones de estructura-actividad de compuestos pequeños, o como se conocen comúnmente, fragmentos. Y bueno, esta foto del centro son los compañeros internacionales que entraron conmigo ese año. Y pues algo curioso que noté cuando puse la foto es que de hecho casi todas eran mujeres, solo había un hombre y todos eran asiáticos, excepto yo. Pero todos ellos se dedicaron a investigación meramente biológica. Y esta otra foto de acá, de la esquina inferior derecha, es el laboratorio donde yo estuve trabajando durante mi doctorado. Entonces, igualmente es instalaciones muy modernas, en el 12º piso de un edificio con una vista increíble. Entonces, muchos recursos y mucha motivación. Y bueno, durante el doctorado tuve varios retos. El primero fue vivir el día a día en inglés, ¿verdad? En un idioma diferente y en una cultura diferente. Entonces, eso tal vez es más predecible, ¿verdad? Pero yo pensaba que mi inglés era suficientemente bueno y que me iba a ir bien. Pero una cosa es tener una conversación casual, ¿verdad? Y otra cosa es ya vivir el día a día, ir a clases, ¿verdad? Recibir información nueva en otro idioma. Entonces yo recuerdo que cuando terminaba el día terminaba con dolor de cabeza. También, ¿verdad? Hacer una cultura diferente, lo que es hacer amistades, pues es más difícil, es un poquito más lento. Y bueno, entonces le da una más de patria y todo eso. Luego, aprender un campo de estudio nuevo. Cuando uno inicia su doctorado, uno está aprendiendo algo nuevo. Y de hecho uno está aprendiendo cosas nuevas prácticamente todos los días. Entonces al inicio es mucha información y puede ser abrumador. Y otra cosa que yo no sabía cuando inicié el doctorado es que a menos en Estados Unidos, no sé cómo será en otros países, pero a menos en Estados Unidos es muy común cambiar su campo de estudio. Entonces, por ejemplo, yo tenía compañeros que estudiaron física o matemática y ahora estaban haciendo su doctorado en un campo biológico. Otro reto es aprender a balancear las clases con investigación. Entonces, en Estados Unidos, los primeros 2 años del doctorado se toman clases y bueno, por supuesto, hay que estudiar para exámenes, hay tareas, hay proyectos y además de eso hay que ir al laboratorio, hacer investigación, generar resultados, preparar presentaciones para reuniones, comités, reuniones de comité, reuniones con el profesor. Entonces es mucho trabajo que al inicio tal vez es un poco difícil aprender a balancearlo. Después está lo que se llama el qualifying exam. Entonces, la idea de ese qualifying exam es básicamente defender lo que uno va a hacer durante su doctorado y se defiende con el comité. Entonces, por ejemplo, en nuestro programa, nosotros teníamos que preparar una propuesta escrita de lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, cuáles eran los retos que podíamos encontrar y cómo íbamos a resolver esos retos. Y el día del examen, entonces, como les digo, es un examen oral, nos daban 5 minutos para preparar una presentación y después de esos 5 minutos el comité podía preguntar lo que se les ocurriera.
siempre y cuando estuviera relacionado con el proyecto de investigación. Y no había límite de tiempo, entonces podía ser 1 hora, podía ser 2 horas, podían ser 3 horas. Mi examen, por ejemplo, duró como 1 hora y media, 1 hora y 40. Y bueno, y si uno no pasa ese examen, ¿verdad? Dependiendo qué tan mal le fue, puede ser que le den otra oportunidad. Y si no le dan una oportunidad, entonces significa que termina el programa y sale con una maestría. Si le fue bien, entonces ya la vida se vuelve más sencilla, porque entonces uno ya solo se dedica a investigar. Y bueno, ya cuando es una investigación, otra cosa que es muy importante aprender es a desarrollar resiliencia. Y eso es muy difícil para todos, no solo para estudiantes internacionales, sino para estudiantes de doctorado en general. Y es que tal vez cuando uno inicia su doctorado, uno piensa que la mayoría de experimentos van a funcionar. Y en realidad no es así. En realidad casi nada funciona. Pero bueno, esa es la idea de investigación, ¿verdad? Y es simplemente importante acordarse que es normal, que es parte del proceso y no dejarse desmotivar por eso. Después, también es muy fácil encontrarse estresado y preocupado y pensando en el proyecto y cómo hacer los experimentos durante el día, durante fines de semana, etc. Pero es importante acordarse de disfrutar la experiencia, ¿verdad? Disfrutar la trayectoria y dedicar tiempo a uno mismo, tener salud mental y bueno, y hacer cosas que a uno le gusta. No solo es el estudio, no solo es el trabajo. Y bueno, finalmente esto es algo muy personal, pero yo pensé que encontrar trabajo inmediatamente después del doctorado fue difícil. Um, Usualmente, o sí, normalmente las compañías ahora les gusta que los candidatos no solo tengan un doctorado, sino que tengan un postdoctorado. Y bueno, pero el doctorado no es solamente preocupaciones y retos, ¿verdad? Es una experiencia única y es una experiencia muy personal, va a ser muy diferente para cada uno de los estudiantes. Y bueno, lo cambia a uno como persona, lo cambia a uno como estudiante. Y yo aprendí muchas cosas de mí misma que tal vez no sabía, desarrollé más carácter, aprendí a valerme más y bueno, tuve la oportunidad de viajar por diferentes partes de Estados Unidos, fui a diferentes eventos, diferentes conciertos, conocí a mi novio, adoptamos nuestro perrito, hice amigos de diferentes partes del mundo. Entonces, para mí fueron unos años muy especiales y si me preguntan que si lo volvería a repetir, les diría que definitivamente sí. Y bueno, ahora quería contarles un poquito de lo que hice durante mi doctorado. Eso sí, muy general porque no tengo tiempo para entrar en detalle. Entonces, como les conté, el laboratorio que yo me uní se enfocaba en el descubrimiento de fármacos para cáncer. Entonces, probablemente muchos de ustedes ahora estén un poco más conscientes con lo del COVID, que el proceso del desarrollo de un fármaco es un proceso muy lento y muy meticuloso. Entonces, en promedio, desarrollar un fármaco, desde el momento en que se empieza a estudiar hasta el momento en que se lleva al mercado, se puede tardar unos 12 a 13 años. Y el proceso inicia con el descubrimiento de la diana. Entonces, la diana suele ser una proteína, un gen, el ARN, o puede ser incluso una célula. Y la idea es encontrar el enlace entre esa enfermedad con la diana. Entonces se hacen muchos experimentos genéticos, celulares, bioquímicos y también experimentos en vivo, o sea, en ratas o ratones. Una vez que se encuentra ese enlace entre la diana y la enfermedad, se hace una exploración de compuestos o biológicos. Entonces la idea es encontrar hits. Un hit es un compuesto o un biológico que tiene la actividad deseada. Entonces hay diferentes formas de encontrar estos compuestos. Por ejemplo, los más populares son un cribado de alta eficiencia o en inglés un high throughput screening. Entonces en este tipo de exploración se exploran miles de compuestos a la vez. También está lo que se llama un cribado basado en fragmentos. Entonces son compuestos más pequeñitos que también se exploran. Y ahora está lo que es más popular, el cribado virtual, entonces solamente se usa la computadora y se modela los diferentes compuestos con la diana.
Una vez que se encuentran los hits, se hace lo que se llama hit to lead. Entonces la idea es que se empiezan a refinar estos hits para que sean más potentes y más selectivos. Y esto es muy importante porque entonces esto reduce los efectos secundarios. También se empiezan a optimizar propiedades físico-químicas, por ejemplo, la solubilidad de los compuestos, la permeabilidad de los compuestos y también las interacciones de estos compuestos con proteínas del plasma. Se hace también lo que es una exploración intensiva de relaciones estructura-actividad. Entonces, en esta parte se sintetizan cientos de compuestos. Y la idea es tener un mejor entendimiento de la estructura base del compuesto. Y una vez que se tiene ese mejor entendimiento, se pasa a hacer lo que es la optimización de la molécula líder. Entonces, en esta etapa aún se continúa optimizando los compuestos, pero esta vez el enfoque es un poquito diferente. En esta vez se enfoca más en propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan bien se absorbe el compuesto? En esto se suele probar en ratones o en ratas. También se ve, por ejemplo, cómo se metaboliza el compuesto y si se genera metabolitos y si esos metabolitos son tóxicos y si son tóxicos, entonces la idea es modificar esa estructura para que ya luego no produzca metabolitos tóxicos. Y bueno, después de estas etapas vienen lo que son los estudios preclínicos, los estudios clínicos que ya son fase 1, fase 2, fase 3. Y si todo sale bien en fase 3, entonces se lleva a la autoridad sanitaria del país para que se apruebe el compuesto. Entonces mi laboratorio básicamente se enfocaba en estos primeros 4 pasos. En lo que es el descubrimiento de la diana, nosotros usualmente participábamos como colaboradores, no tanto lo desarrollábamos en sí en el laboratorio, pero ya lo que era exploración de compuestos o biológicos hasta la optimización líder sí lo hacíamos todos nosotros. Y una vez que estábamos en esta etapa de optimización de molécula líder, usualmente lo que a mi profesor le gustaba hacer era ir a vender el proyecto a las farmacéuticas y ya sea que la farmacéutica continuaba desarrollando los compuestos o se establecía una colaboración entre la farmacéutica y el laboratorio. Entonces, para mi tesis, a nosotros nos interesaba la interacción de 2 proteínas específicas, 2 proteínas que se llaman WDR5 y MYC. Entonces, las proteínas MYC son factores de transcripción. Estas son proteínas que encienden y apagan genes. MYC es muy importante en la célula porque regula muchos procesos celulares, desde proliferación, apoptosis, metabolismo, reparación del ADN, etc. Entonces, MYC ha sido muy estudiado en los últimos años y se ha demostrado que MYC está desregulado en más del 50% de los cánceres. En el 2014 se reportó por primera vez que MYC interactúa con una proteína que se llama WDR5. Y WDR5 es una proteína de andamio, o sea que permite que otras proteínas se unan para formar complejos multiproteicos. Entonces, mi laboratorio y nuestros colaboradores en Vanderbilt también confirmamos que esta interacción era real y también tratamos de entender más esa interacción. Entonces nosotros logramos demostrar que WDR5 le permite a MYC unirse a sitios específicos de la cromatina y así MYC puede activar y desactivar genes específicos. Nuestros colaboradores también demostraron que cuando se interrumpe esta interacción de las 2 proteínas, en ratones que tienen tumores con MYC desregulado, se observa una disminución o una reducción del tumor hasta desaparecer. Y esto se hizo mediante mutaciones. Entonces aquí es donde demostramos el enlace de la diana con la enfermedad. Y bueno, y nosotros como laboratorio nos interesaba encontrar un compuesto pequeño que lograra hacer el mismo efecto que las mutaciones. Entonces hicimos 2 tipos de cribados. Hicimos un cribado de alta eficiencia. Entonces exploramos una colección que Vanderbilt tiene de 250,000 compuestos y encontramos 47 hits. También hicimos una exploración basada en fragmentos
mi laboratorio tenía una biblioteca de fragmentos de aproximadamente 14,000 y encontramos 43 hits. Y bueno, nosotros también hacemos lo que se llama diseño de compuestos basado en estructura. Entonces la idea es usar cristalografía de rayos X para ver cómo estos compuestos están interactuando con la proteína. Entonces esto es básicamente como si le tomáramos una foto a los compuestos en la proteína. Y con eso también podemos ver y podemos confirmar que estos compuestos están unidos a la proteína en el mismo sitio que MYC. Entonces en esta primera figura de la esquina superior derecha, en amarillo es un péptido de MYC y en verde es el compuesto HIT que encontramos. Entonces, como pueden ver, están sobrelapados y ya con eso confirmamos que estábamos en el área correcta. Y bueno, entonces yo hice mucho de lo que fue síntesis de compuestos para optimizar su afinidad por la proteína. Hice también mucha exploración de relaciones de estructura-actividad. Entonces, eso es básicamente que, por ejemplo, en esta molécula, decimos, este grupo lo vamos a cambiar, vamos a poner grupos alifáticos, vamos a poner grupos aromáticos, más pequeños, más grandes, más polares. Y la idea es entender cómo esas modificaciones afectan la afinidad del compuesto por la proteína. Y usualmente acompañamos eso con estructuras de rayos X para entender por qué tal vez una modificación mejora o empeora la afinidad de los compuestos. Y bueno, como les mencioné, no puedo entrar en mucho detalle, pero al finalizar el doctorado logramos publicar 2 papers en el Journal of Medicinal Chemistry y también logré ser inventora en 2 patentes. Entonces, ya cuando estaba terminando el doctorado, cambié de idea y ya no me quería quedar en la academia, sino que quería irme para la industria, quería probar industria. Y la razón del cambio fue más que todo porque la realidad de la academia en Estados Unidos es muy diferente a la realidad de la academia en Costa Rica. Entonces no me hizo mucha gracia en Estados Unidos. Pensé que, bueno, personalmente quería más balance de vida con trabajo. Siento que en Estados Unidos los profesores viven en el laboratorio y no tienen vida social. Yo no quería eso. Y la otra razón fue porque me gusta mucho este campo de investigación y la industria es mejor que la academia en este campo de investigación. Entonces quiero aprender de ellos, quiero aprender cómo lo hacen ellos. Y entonces decidí inicialmente aplicar a trabajos, pero como les comenté, encontrar trabajo no fue tan sencillo, especialmente porque cuando estaba buscando trabajo también fue porque COVID estaba en su máximo auge en Estados Unidos. Entonces las empresas pues básicamente dejaron de contratar por esos meses. Y bueno, entonces después encontré un postdoctorado en la industria, en Novartis, en Basel, Suiza, y decidí aplicar. Y bueno, entonces hice todo el proceso de entrevista y me fue bien, me ofrecieron un puesto y en octubre del año pasado me vine para Suiza. Entonces, como Santiago les comentó, perdón, estoy en el Instituto de Investigación Biomédica de Novartis y bueno, ese es el motor o el ente innovador de la compañía. Entonces, aquí se hace todo lo que es el descubrimiento y desarrollo de fármacos. Es un instituto muy grande, hay aproximadamente 5,600 científicos. Hay 6 sedes diferentes, pero las 2 más grandes están en Basel, en Suiza, y en Cambridge, en Estados Unidos. Y algo muy interesante bueno, personalmente pienso que fue muy interesante, es que en este centro hay científicos de todo tipo de disciplinas. Por ejemplo, hay científicos que estudiaron robótica, otros están más enfocados en el área computacional, también hay ingenieros de materiales. Entonces es muy interdisciplinario. Y lo bonito es que todos están dispuestos a enseñarle a uno y a colaborar. Entonces, desafortunadamente, no puedo comentarles nada de lo que estoy haciendo en Novartis porque al ser compañía farmacéutica, toda la información es
muy delicada, muy valiosa y no es posible hablar de lo que uno está haciendo. Pero bueno, en estas fotos de aquí, las dos fotos de abajo de la esquina derecha, esos son edificios del campus de Novartis y la foto de la esquina inferior derecha es el edificio donde yo trabajo en el cuarto piso. Y bueno, como no les puedo contar mucho, decidí contarles un poco del programa de posgrado. Entonces, para los que no saben qué es postdoctorado, un postdoctorado es básicamente un trabajo temporal, dura usualmente 1 o 2 años, y la idea del postdoctorado es aprender algo nuevo, algo diferente a lo que uno hizo durante el doctorado. Entonces, normalmente el postdoctorado se hace en la academia, pero con los años se ha empezado a desarrollar programas en la industria. Entonces, Novartis tiene 2 tipos de programa. Uno es el que se llama Discovery Fellowship, que este tipo de programa es más al estilo de la academia. Entonces, la idea es que los postdoctores traten de hacer investigación más fundamental, que traten de responder respuestas más básicas de la ciencia. Y también el objetivo va a ser publicar y presentar en conferencias. El otro programa que ellos tienen es el Innovation Fellowship, que ese es el programa que yo estoy haciendo. Y bueno, la idea de este programa es que nosotros, ya sea que desarrollemos una droga nueva, o bueno, desarrollemos una droga nueva, no creo, pero que ayudemos a desarrollar una droga nueva, o que desarrollemos una tecnología nueva, o también puede ser una modalidad terapéutica nueva. Nosotros no nos enfocamos en publicar, sino más bien es en inventar. Entonces hay potencial o posibilidad de ser inventor de una patente y también es un poquito más corto. Entonces nosotros también estamos un poquito más expuestos a todo el proceso del desarrollo de una droga. Y bueno, también recibimos clases, tenemos talleres y tenemos seminarios. Y bueno, ya para finalizar, quería comparar las 3 diferentes instituciones en cómo es hacer investigación en cada una de ellas. Entonces, empecemos por la UCR. En la UCR como asistente de investigación, ¿verdad? Porque eso fue lo que yo hice. Se trabaja poquito, ¿verdad? 20 horas por semana. Al ser poco tiempo, pues uno no tiene su propio proyecto, sino que uno está más bien ayudando un proyecto e incluso a veces ni siquiera es tanto, no está tan sumergido en el proyecto, sino que más bien está, por ejemplo, lavando cristalería o viendo tal vez a un estudiante de maestría cómo hace los experimentos. El objetivo, por supuesto, va a ser aprender, publicar si se puede. Y bueno, los laboratorios en generales son pequeñitos. Y en cuanto a porcentaje de mujeres, es difícil decir, ¿verdad? Pero si lo comparamos en cuántas mujeres tenía yo de compañeras cuando inicié la carrera, era casi que un 50%. Luego en Vanderbilt, como estudiante de doctorado, en papel, se espera que uno trabaje 40 horas por semana, pero eso es en papel. La realidad y la expectativa es que uno trabaje de 50 a 60 horas por semana. Entonces, eso va a incluir horas extra entre la semana e incluso sábados. Y también varía mucho de laboratorio a laboratorio, pero especialmente en química les gusta que uno vaya los sábados. Luego, al hacer estudiante de doctorado ya uno tiene su propio proyecto, entonces se espera que uno pues invierta más tiempo, ¿verdad? ¿Qué tan rápido se mueve la investigación o el proyecto? Pues depende del estudiante, pero en general es más rápido que la UCR y no solo porque, bueno, más que todo porque hay un poquito más de recursos, hay más apoyo, hay más equipo, ¿verdad? Y hay más presión también a publicar. Para un doctorado, para un estudiante de doctorado, publicar es muy importante. Y bueno, luego lo que es el tamaño del laboratorio varía mucho. Hay de todos, hay pequeñitos y hay grandes. Mi laboratorio, por ejemplo, cuando yo me uní, éramos 40 personas y cuando me fui éramos como 25. Y luego porcentajes de mujeres también es difícil decir. Mi programa en sí, yo era la única mujer haciendo investigación en química. Luego, en términos de profesores, por ejemplo, profesoras haciendo investigación en química sintética, en química orgánica, no habían. Habían en inorgánica. Y luego,
estudiantes de química haciendo doctorado, también es difícil decir, creo que en general era menos del 40%, pero por ejemplo, había laboratorios donde la mayoría eran hombres y solo había tal vez una mujer. A mi laboratorio, por ejemplo, la mayoría eran hombres, solo éramos 2 mujeres, pero también había un laboratorio que la mayoría eran mujeres y solo habían como 2 hombres. Entonces varía mucho, pero en general sí es minoría. Luego en Novartis, al ser compañía, ¿verdad? Entonces ellos sí se preocupan más de que haya un buen balance de vida con trabajo, entonces solo se trabajan 40 horas por semana, ¿verdad? Definitivamente hay mucho más recursos, ¿verdad? Es una compañía que ya está muy bien establecida y el ritmo de investigación es rápido, es muy rápido. No solo porque hay más recursos, sino porque ahora hay competencia, hay otras compañías farmacéuticas que tal vez están estudiando lo mismo y el que llega primero, ¿verdad? El que produce una droga primero, pues va a generar más dinero. Entonces el objetivo también cambia, ya no va a ser solamente aprender, publicar, ¿verdad? Publicar es un subproducto de la investigación. No todo lo que se investiga se publica. A nosotros ahora lo que nos interesa es inventar, ¿verdad? Patentar, vender. Y bueno, también los proyectos ya no son individuales, sino que son equipos y son equipos gigantes y son equipos multidisciplinarios. Entonces, por ejemplo, en mi proyecto tenemos personas que están trabajando en Cambridge, en California y en Basel. Y también estos equipos van a evolucionar conforme el proyecto avance. Entonces, quizá al inicio sean más que todo biólogos, luego tal vez va a evolucionar más hacia químicos, farmacólogos, bioquímicos, etcétera. Y la otra diferencia más grande es la automatización de procesos. Entonces, por ejemplo, en Novartis tenemos automatizado lo que es el RMN, la cromatografía líquida acoplada a masas y la limpieza de cristalería. Entonces, la idea es que nosotros no gastemos tiempo en cosas triviales. Entonces, en mi laboratorio, por ejemplo, tenemos 2 estaciones donde, por ejemplo, si yo preparo una reacción y quiero monitorear mi reacción, entonces tomo una muestra, la pongo en un vial. Ese vial tiene un código de barras. Entonces voy a esta estación, escaneo mi código de barras y pongo lo que le quiero, los análisis que quiero hacer. Entonces puedo decir, ok, quiero un RMN de protón, quiero un RMN de flúor, quiero un LCMS y entonces lo pongo en la máquina lo manda a un piso subterráneo y en cuestión de minutos me llega un correo con los resultados. Igualmente la cristalería, nosotros no limpiamos cristalería, lo ponemos todo en una caja y luego en una parte del laboratorio hay una banda eléctrica, entonces ponemos la cristalería ahí y se manda al piso subterráneo y el día siguiente vuelve por la misma banda, pero ya limpia. Y luego para terminar, porcentaje de mujeres. Es difícil decir exactamente cuántas mujeres hacen química sintética, porque es una compañía muy grande. Pero lo que hice fue preguntar cuántas mujeres hay en un grupo dentro del Instituto de Investigación Biomédica que se llama Global Discovery Chemistry, que es el grupo donde yo estoy. Y es un grupo que acoge todo lo que tenga que ver con química, entonces no solo síntesis. Y en ese grupo, entonces, hay en ese grupo un 38% de los científicos son mujeres. Y bueno, y con eso quiero finalizar y agradecerles a todos ustedes por la atención y agradecer a todas estas personas que tengo en esta diapositiva, ¿verdad? De todas las diferentes instituciones, porque sin el apoyo de todas ellas, de todos ellos, no estaría donde estoy hoy. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Selena. Un montón de aplausos virtuales de parte de toda la gente que te escuchamos. Yo tengo una lista grandísima de preguntas que a mí personalmente me gustaría aprovecharme de la situación y del Ok. micrófono y hacerlas. Pero lo que vamos a hacer es que voy a plantearte una pregunta mientras la profesora Giselle organiza las que nos hayan llegado al chat y después te las pasamos. Okay. Primero que todo, tengo que decir que la mayor parte de nosotros ahora queremos tener uno de esos pisos subterráneos. Uno manda Sí, todo y se le devuelve ya hecho. Em, sí, sí, es súper cómodo. sí, pero para comenzar, hablaste un poco de la diferente percepción del tiempo que hay estando en un lugar como Costa Rica, estando en el extranjero en cuanto a producción y esto. 5 años desde que te fuiste hasta que te contrataron en Novartis, Mm. cambios muy grandes en un periodo de tiempo relativamente corto de 5 años. Pasaste de tener dudas sobre tu capacidad, según nos dijiste,
a estar contratada y trabajando en un centro que es dedicado a la innovación de la frontera científica y a la gestión científica, con artículos publicados y patentes. Entonces mi pregunta va a qué reflexión te deja eso sobre ese primer estado de duda y verte ahora donde estás, en una posición de frontera científica, y esa reflexión también, ¿cómo podríamos hacer para potenciar mejor las capacidades o qué pudimos haber hecho para potenciar mejor las capacidades que vos tenías hace 5 años y medio cuando estabas en Costa Rica? Eliminar esas dudas o cómo podríamos trabajarlo. Ok. Este, sí, bueno, yo tuve duda porque, por miedo, fue miedo, ¿verdad? Eso es lo que para mí era miedo. Ujú. Era miedo de saber si iba a poder hacerlo o no, porque pues no había tenido la oportunidad de probar de ir al extranjero, ¿verdad? Hice la pasantía y la pasantía me ayudó, ¿verdad? Pero fue una pasantía corta, fueron 2 meses. Entonces, 2 meses no son 5 años, ¿verdad? Y, y bueno, yo lo que les digo es que si tienen miedo, que traten de salir de su zona de confort, ¿verdad? Que al menos lo intenten. Y que una vez que ya están ahí ven, Ujú. ¿verdad? Porque ya es diferente estar expuesto a otro ambiente, al programa, ¿verdad? Una cosa es hacer, ¿verdad? Es porque uno en la cabeza se imagina de todo, se imagina lo peor, pero la idea es probar, darse uno una oportunidad y, y bueno, y a pesar de que yo me fui, ¿verdad? Me fue bien durante el doctorado, aun cuando apliqué a este postdoctorado en Novartis, pues tuve mis dudas, ¿verdad? Porque parte de la entrevista, por ejemplo, la entrevista final nos pedían, eh, nos pedían hacer un pitch talk, o sea, que Ujú. nos pedían proponer un proyecto nuevo, algo innovador. Y teníamos 10 minutos para exponer ese proyecto a directores de la compañía. Y bueno, yo dije, yo nunca he propuesto un proyecto nuevo desde cero, ¿verdad? Entonces igual tenía mis dudas, siempre tuve mis dudas. Y bueno, entonces el mismo estrés lo hace uno trabajar más duro, ¿verdad? Lo fuerza a uno a poner Ujú. más empeño. Y bueno, entonces leí, ¿verdad? Leí hasta para que algo se me ocurriera. Y cuando ya tuve una idea, uno de los profesores de mi laboratorio, Alex Watterson, le propuse lo que tenía pensado. Y entonces él me ayudó un poco con el proyecto en términos de haciéndome preguntas, ok, ¿y esto cómo lo va a hacer, verdad? Pero recuerdo que ya una vez que tenía el proyecto montado, eran como 5 días antes de la entrevista, le pedí a mi profesor asesor que si me podía escuchar para que él me diera su opinión, Ujú. ¿verdad? Y, y bueno, entonces sí, me reuní con él, le expuse mi proyecto y cuando terminé me dijo, no, no está bien, no es calidad de estudiante de doctorado, no va a funcionar. Entonces, que me digan eso 5 días antes de la entrevista, por supuesto, le da pánico a uno, ¿verdad? Y no me dio feedback, no me dijo nada útil, simplemente me dijo, no le gusta. Y eso no era lo que yo ocupaba feedback, ¿verdad? Entonces fue difícil. Y entonces fui a hablar otra vez con el otro profesor, con Alex Watterson, y él me dijo, tranquila, él es así, él es así conmigo. Si yo fuera profesor líder de laboratorio, yo haría su proyecto. Ujú. Entonces me dijo, tranquila. Entonces yo dije, ok, tengo que confiar en lo que yo hice, ya no, igual no tengo tiempo para proponer nada nuevo. Y porque mi profesor asesor me dijo, cámbialo, y me dijo por qué cambiarlo. Y yo no estaba de acuerdo porque lo que él me dijo no era innovador. Y bueno, y así me fui a la entrevista y me fue muy bien. Y fue mi idea. Y entonces esos pequeños detalles, esas primeras cosas, son las cosas que le aseguran a uno que uno está preparado y que uno tiene que confiar en sí mismo. Y eso es el mensaje que les quiero dar, que confíen en ustedes mismos, ¿verdad? Que a pesar de que tengan ese miedo, traten de ignorarlo y prueben.
prueben. No dejarse Sí. vencer por el miedo y construir confianza. Y una cosa antes de pasar con la profesora Tamayo, que ya tiene listas las preguntas, aparte de construir esa confianza, saber buscar tutores o tutoras, personas También es muy importante. que contribuyan a construir esa confianza, por si ha habido alguna que la ha destruido la confianza que uno tiene en uno mismo, buscar quien ayuda a construírsela. O sea, yo creo que siempre uno va a encontrar en el camino a alguien que le va a hacer la vida Sí. difícil, ¿verdad? Pero la idea sí es tratar de buscar un buen mentor en el doctorado que le apoye. Mi mentor en general fue bueno, ¿verdad? Pero cuando más lo ocupaba, tal vez no fue muy bueno. Pero sí. Muy bien. Giselle, si pasamos con las preguntas. Sí, claro, gracias, Santi. Mira, una pregunta que me hace Tatiana Villalobos, que te hace Tatiana, tiene que, obviamente, relación con lo que estamos celebrando hoy en día. Y es, ¿qué tipo de influencia tuvo la barrera de género en el proceso de aprendizaje en los diferentes laboratorios en los que has estado? Ok, personalmente me siento muy afortunada porque nadie me dijo que por ser mujer yo no podía hacer investigación o podía estudiar química o podía irme al extranjero. Más bien siempre tuve apoyo de mis profesores y de mis compañeros. Entonces, en ese lado sí me siento muy afortunada. Um, Nunca vi, al menos en Vanderbilt University, nunca vi discriminación por ser mujeres en química. Tampoco lo he visto en la escuela de química, sí, definitivamente no lo vi. Y en Novartis no, tampoco. En Novartis se respeta mucho y más bien Novartis tiene una política ahora de que para el 2023 quieren que un 50% de las posiciones líderes sean ocupadas por mujeres. En el caso de la UCR, vos tampoco notaste nada particular. No, pero tal vez no estaba poniendo la atención a eso, ¿verdad? Pero yo siento que tuve suerte con las personas que traté, con los diferentes profesores y bueno, yo creo que el que se esfuerza te va bien. Al principio de tu charla y ver la parte del doctorado, dijiste que sentiste miedo y no buscaste muchas más otras opciones porque sentías irte sola tantos años. Eso no tiene que ver, eso no tenía que ver con el contexto de ser mujer, sino con qué contexto. No, eso era más personal y yo creo que Juan José puede atestar eso. Era más porque me daba miedo, por ejemplo, que si estaba en el extranjero y a mis papás les pasaba algo, que yo no estaba ahí, ¿verdad? Y ese era mi miedo, que pasaba si le pasaba algo a mis papás o a mi familia y que me iba a perder eventos familiares importantes, ¿verdad? Porque pues yo era muy cercana a mi familia y siempre viví con ellos, pues dependía de ellos, estaba en mi zona de confort básicamente. ¿Y Y cómo ese era mi miedo. sobreviviste a eso? ¿Cómo lo sobreviviste? A mí me ayudó que la forma en que entré a la universidad, ¿verdad? Entonces no me dio tiempo de pensar en nada de las consecuencias, sino que cuando me llegó la oferta tenía que decir que sí o que no y en 2 semanas me tenía que ir, ¿verdad? Entonces no me dio tiempo de pensar. Entonces fue muy fácil esa transición. Ya cuando estaba ahí era fácil distraerse porque todo era nuevo, todo es muy, sí, todo es diferente, es bonito. Eh, Como más o menos al año, ya me empezó a dar un poquito menos del año, como 9 meses, 10 meses, ya me empezó a dar un poquito más de patria, ¿verdad? Que es ya cuando uno tiene una rutina, entonces ya uno se aburre un poco más y ya le hace falta la familia, le hace falta los amigos, la comida, etcétera. Pero entonces, un poquito después ya me empecé a hacer más de amigos latinoamericanos y eso me ayudó mucho porque la cultura es similar y hablar el idioma pues ayuda. Claro. Decime una cosa, en tu experiencia vos notas que le pagan más a los hombres que a las mujeres. No sé, pero sé que eso está ahí. No sé en industria qué tan cierto sea, pero sí lo he escuchado. Eh, Como estudiante postdoctorado, no, ¿verdad? Porque uno es estudiante, es igual para todos. Pero en industria sí he escuchado eso y no sé qué tan cierto sea. Okay. Cristian Suárez pregunta, yo sé que lo mencionaste, pero es importante hacer énfasis en esto.
¿Cómo te financiaste? Particularmente, ¿cómo te mantuviste, tanto en el doctorado como en el postdoc? Sí, en Estados Unidos, usualmente cuando uno hace su doctorado es financiado por la universidad. Entonces, ya sea que la universidad tiene becas para estudiantes internacionales o el profesor de laboratorio tiene grants, que es básicamente dinero que viene de institutos patrocinadores, como por ejemplo NCI o National Cancer Institute o NIH, que es el National Health Institute. Entonces, todos esos institutos, pues uno escribe propuestas de proyectos. Bueno, los profesores usualmente escriben propuestas de proyectos y si a los institutos les gusta, ¿verdad? Se les da una calificación. Y si les va bien, entonces les dan dinero. Y con ese dinero los profesores pueden contratar o adquirir estudiantes. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Vanderbilt tenía como una beca para estudiantes internacionales y la forma que funcionaba era que esa beca financiaba los primeros 2 años y después de esos 2 años el profesor de laboratorio que nos terminábamos uniendo tenía que continuar financiando nuestros estudios. Entonces, sí, uno no tiene que gastar plata. Especialmente si, como les digo, en biomedicina y sé que también en química, todo el doctorado es financiado por la universidad o por estos grants. ¿Cuánto es la mensualidad, por ejemplo, al inicio? En Vanderbilt, porque esto también varía de universidad a universidad, en Vanderbilt y en mi programa era $2,300 por mes. Muy bien. Ahora, digo, esto te daba la oportunidad de poder tener tu propio apartamento Claro, sí. y no compartido, digo, Bueno, Nashville en sí era caro. Entonces, por ejemplo, un apartamento de un cuarto en promedio andaba como en 1,200. Ok. Con suerte encontraba alguno de $900 más o menos. Entonces, Pero usualmente los estudiantes tienen roommates. ok, Sí. perfecto. ¿Cómo fue el proceso para decidir, digamos, Purdue y Vanderbilt? Bueno, Vanderbilt porque hiciste la pasantía, probablemente. Exacto, sí. Pero Purdue. Purdue porque tenía un programa en química medicinal y ya había decidido que ese era el área que quería enfocarme. Entonces, sí, más que todo por eso. Y también está, que es este muchacho que presentó Santiago al principio, también hace otra pregunta que es importante. ¿Qué opinarías de tu base bioquímica que adquiriste en la UCR durante el pregrado? Es Mi un base química, bioquímica. bioquímica. Sí, porque bueno, es que ahora cambiaron el programa. Quiero comentar. Se puso digamos, una bioorgánica prácticamente como obligatoria. Antes era optativa. Ok, esa clase yo no la llevé. Pero lo que sí les puedo decir es que, digamos, al inicio sí estaba un poquito preocupada, ¿verdad?, de cómo iban a ser mis bases comparado con los americanos, porque sí llevé clases, por ejemplo, de mecanismos de reacción avanzados o química orgánica avanzada. Entonces sí estaba un poco preocupada, pero una vez que estaba en la clase, no, o sea, yo sabía igual o más que los otros compañeros. Entonces, siento que la educación que recibí en la UCR fue muy buena, fue de buena calidad. En lo que ya era así biología, pues ahí sí me tocó aprender un poco más, ¿verdad? Porque biología solo llevábamos una clase en el primer semestre. Entonces, sí, biología sí me tocó aprender un poquito más. Josué Quesada hace la siguiente pregunta: las diferencias importantes entre cómo trabajar síntesis orgánica en la academia y ahora que estás en la industria, digamos, en un enfoque más de ¿es más Bueno, intensivo? ok, hay que aclarar algo. En la industria más que todo va a ser química medicinal, entonces química sintética, pero de moléculas pequeñas. Hay un área de productos naturales, ¿verdad? Que entonces ellos tal vez eran un poquito más intensos,
Pero una de las mayores diferencias tal vez de la academia con la industria es, por ejemplo, en la academia se enfocan mucho los laboratorios en rendimientos de reacciones, por ejemplo. Entonces, si uno hace una reacción, tienes que tratar de hacer un 90% de rendimiento, 95% de rendimiento. En química medicinal, en la industria, el rendimiento no importa. Lo que importa es llegar al producto. No importa cómo llega uno, no importa cuántos pasos hizo, siempre y cuando uno llegue a ese producto, ¿verdad? Porque la idea es probar ese compuesto lo más rápido posible para aprender, para entender cómo ese compuesto, esas modificaciones afectan la afinidad del compuesto o la actividad biológica del compuesto. Entonces, esa es una de las primeras diferencias. La otra diferencia es, por supuesto, que todo está automatizado, ¿verdad? Entonces, en Novartis, por ejemplo, tenemos lo que se llama un flash chromatography, un equipo de cromatografía flash de ISCO. Entonces, eso es como si uno tuviera las columnas que uno hace en química orgánica cuando hace una reacción y tiene que purificar el producto. Digamos, en la UCR, probablemente las prácticas de orgánica, ustedes hacen su columna, ponen su crudo de reacción y luego le ponen el disolvente y tienen que esperar a que fluya. Luego tienen que hacer TLCs, ¿verdad? Entonces es muy lento. En Novartis, y de hecho en Vanderbilt también lo teníamos, estos equipos de flash chromatography. Entonces las columnas ya vienen preempacadas y el equipo tiene, de hecho aquí tengo una foto, el equipo tiene un detector UV y acá, perdón. Tiene un detector UV, entonces la idea es que uno pone su crudo de reacción en este equipo. Uno pone su crudo de reacción y como tiene detector UV, cuando la columna o el disolvente va diluyendo los diferentes productos, el equipo va detectando estos diferentes productos por absorción UV, entonces los va separando automáticamente y después uno, en vez de hacer TLC, simplemente toma una muestra, lo pone en un vial, lo pone en el equipo de cromatografía líquida acoplado a masas y con eso determina si tiene su producto y qué tan puro está. Entonces todo mucho más rápido, se avanza mucho más rápido. Y bueno, es por supuesto porque a esa etapa uno se supone que ya sabe estos principios básicos, ¿verdad? Entonces no tiene tanta importancia como tal vez en un laboratorio de química sintética pura, donde hacer estas columnas tal vez tiene más valor para el estudiante en su entrenamiento. Claro. Wow, o sea, eso es como un Sí. disco. Sí, en la UCR no hay todavía. No, todavía no tenemos un disco. Tenemos cositas armadas ahí de pedacitos, ¿verdad? Pero no hace automáticamente, digamos, la La recolección de una separación. fracción específica, ¿no? Siempre tenemos Sí, que no, hacer el colector eso, de fracciones humano. sí, no, sí, entonces sí, es este equipo, entonces aquí está el rack con los tubos, ¿verdad? Y entonces uno lo puede dejar ahí solo. Y a mí siempre me gustó quedarme viendo porque uno controla el gradiente del disolvente y entonces a veces si es la primera vez que uno purifica algo es mejor quedarse ahí para ver cómo salen los picos. Pero sí, sí, es una maravilla. Cuéntame una cosa, la intensidad del trabajo. Vos decías, por ejemplo, cuando comparabas la UCR con Vanderbilt y con Novartis, bueno, que en la UCR eran 20 horas a la semana, después en Vanderbilt eran 40, incluyendo los sábados, y la otra 40. Eh, ¿Vos crees, o sea, esto de las 20 horas semanales en la UCR es porque te nombran 20 horas o porque vos no puedes dedicar más o porque no quieres dedicar más? ¿Cómo es la cosa ahí? Para mí fue cultura, o sea, yo no sabía cómo era investigar en Estados Unidos, entonces yo pensé que era 20 horas, es para lo que me contrataron, tal vez puede ser más, si estaba haciendo algo que tal vez duraba un poquito más, pero, o si no había mucho que hacer, entonces digo, no hacía menos, ¿verdad? Eh, pero cuando hice la pasantía, ahí me di cuenta de cómo era hacer investigación en Estados Unidos. Es básicamente el trabajo de uno, es estar ahí de 8 de la mañana a 5, 6 o 7 de la noche, ¿verdad? Hasta que uno termine. Y creo que es algo más cultural. Creo que como asistente tal vez no se espera que uno esté metido en el laboratorio
No sé cómo es como estudiante de maestría. Tengo la impresión que incluso estudiantes de maestría no trabajan 40 horas por semana. Tengo la impresión que es menos, ¿verdad? Sí. Entonces, un estudiante de maestría en Estados también debería pasar por lo menos 8 o 10 horas En el laboratorio. en el laboratorio por día. Sí. Claro. Sí, Sí. es algo de la cultura que tenemos que cambiar. de atacar aquí con los Sí. estudiantes. O sea, realmente lo que estamos buscando es darle una beca. ¿Verdad? El estudiante no sabe realmente lo que cuesta estar en el sistema de educación superior. Es bastante caro. Esto está, de hecho, se está cuestionando en estos momentos en la Asamblea Legislativa con la Ley de Empleo Global. Pero realmente desaprovecha mucho, porque si el estudiante realmente puede dedicarle inicialmente más tiempo a estar en un laboratorio, tanto más va a aprender y va a poder, eso que decías, que el estudiante tenga acceso a los recursos en la UCR es limitado, pero si realmente el estudiante demuestra responsabilidad, demuestra dedicación, prácticamente, venga, hágalo usted, ¿verdad? Bueno, y no solo por eso, sino que el estudiante debería aprovechar esas horas, ¿verdad? Porque si él las aprovecha, logra publicar. Y eso es una desventaja que nosotros tenemos con los americanos, por ejemplo. Porque en Estados Unidos, los undergrads, los estudiantes de pregrado, desde cuando están haciendo su pregrado, se unen a laboratorios, investigan todo lo que puedan y sacan sus papers, sacan sus artículos, ¿verdad? Y luego nosotros tenemos que competir con ellos por un mismo puesto. Y ellos ya tienen un paper, nosotros no. Y que yo sepa, casi nadie de mi generación tenía un paper cuando terminó su carrera de química. Entonces, esa es una desventaja que nosotros tenemos a la hora de competir con los estudiantes americanos. Justamente, Juan José pregunta, tu opinión sobre qué factores, además del financiero, serían necesarios en Costa Rica para acercarse a empezar a dirigir todo el nivel de investigación hacia lo que se hace en Estados Unidos y en Europa. Sí, es cambiar esa cultura de investigación, ¿verdad? No sé cómo, ¿verdad? Porque el tico tiene esta idea de que no hay que trabajar mucho, ¿verdad? Entonces es difícil. ¿Qué más? Y la mentalidad, ¿verdad? Los tutores más cerca de los estudiantes, ¿cómo lo ves? La relación de los tutores con los estudiantes en Estados Unidos es muy íntima. Bueno, mi laboratorio era muy especial, ¿verdad? Porque la forma en que estaba organizado era más como una pequeña industria, porque mi profesor vino de la industria. Entonces, mi laboratorio era muy grande, teníamos como 40 personas. Y no éramos solamente químicos, sino que había biólogos estructurales, biólogos celulares y químicos medicinales. Entonces, mi profesor asesor era como decir el dueño de la compañía. Y entonces teníamos también profesores de investigación, ¿cómo se dice? Como research assistant professors. Pues, no sé. Y entonces ellos básicamente tenían a cargo diferentes proyectos. Y cada proyecto entonces tenía X cantidad de químicos, X cantidad de biólogos estructurales y X cantidad de biólogos celulares. Y entonces, por ejemplo, mi profesor no era químico, sino que él era biólogo estructural. Entonces, él no podía darme mucho consejo en cuanto a lo que yo estaba haciendo, porque yo estaba haciendo química, sino que entonces yo cuando tenía problemas de química, normalmente iba a un postdoc, le preguntaba a un postdoc que trabajaba en el mismo proyecto o diferente proyecto, no importa. Y si todavía no estaba muy convencida o no funcionaba, entonces iba de este otro profesor de asistente, que ya sí era químico y también tenía experiencia en industria. Entonces discutía con él. Y bueno, pero usualmente es el postdoctorado, el postdoctor, el que es el mentor, sí, el mentor del grad student. Sí. Dice, pregunta Ernesto Ballesteros, no sé si te acuerdas de él. Sí, claro. Que si los experimentos de síntesis que hacías también cristalizadas, los interesantes complejos estos que se hacían. No, mi profesor tenía
esta idea de que un químico o químico medicinal solamente hace síntesis, solamente hace química medicinal. El biólogo estructural hace biología estructural, pero no mezcla. Entonces, no, yo no hice nada de eso, pero sí le gustaba que, por ejemplo, como estudiante, entendiera bien lo que estaba haciendo el biólogo estructural, porque si cuando me daba tal vez la estructura cristalina y tenía dudas, que fuera donde el biólogo estructural y le preguntara directamente al biólogo estructural lo que no entendía. Entonces, se trataba de establecer esas discusiones entre las diferentes disciplinas. ¿Y eso se da también en Novartis? Claro, sí. Sí, en Novartis son puras reuniones y reuniones para discutir todo. Entonces, sí, hay mucho intercambio entre las diferentes disciplinas, claro. ¿Qué significa para Selena estar en patentes? En patentes. Significa, ¿verdad? Que, ¿en qué sentido? Digo yo, En valor. bueno, en una patente vos nunca vas a perder el valor patrimonial, o sea, ahí está tu nombre, pero además, ¿qué significa, digamos, profesionalmente y también económicamente? Ok, profesionalmente significa que uno tiene capacidad de innovar, ¿verdad? Entonces, si uno quiere irse a la industria, una patente tiene bastante valor. Si uno se quiere quedar en academia, quizá no tenga tanto valor como un artículo, ¿verdad? Porque en academia las publicaciones tienen mucho valor. Entre más publique uno, mejor le va. Y luego, en sentido económicamente, significa que si mi profesor decide vender el proyecto a una farmacéutica, entonces, cuando se vende el proyecto, cierta cantidad de dinero es para mí. Eso está mejor todavía, ojalá que lo venda. Ojalá. No, perfecto. Muchísimas gracias, Lana. Yo le voy a pasar el micrófono a Santiago para que haga ya el cierre. Agradecerte muchísimo por tu tiempo, porque no queremos abusar del tiempo, ¿verdad? Pero sí, tal vez me gustaría, antes de cerrar con vos, es cómo y cuándo y en qué condiciones podrías regresar a Costa Rica. ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Todavía no sé, porque todavía siento que quiero aprender más. Y bueno, los siguientes 2, 3 años voy a estar aquí en Novartis. Y no sé cómo voy a regresar, ¿verdad? Porque lo he pensado, pero lo que pienso es en dónde trabajaría, en dónde podría hacer lo que estoy haciendo aquí. Y en Costa Rica no hay ninguna farmacéutica que desarrolle fármacos, drogas. Entonces, lo único que he pensado es que me tocaría abrir algún instituto de investigación enfocado en descubrimiento de fármacos. Una subsidiaria de Novartis en Costa Rica. Pero bueno, tendría que primero crecer un montón dentro de Novartis, ¿verdad? Que eso va a tomar cierta cantidad de años. Pero sí. Es imposible. Bueno, muchas gracias. Qué gusto verte. Veas cómo me alegró todo lo que has hablado de aquella muchachita que yo conocí a esta mujer que ya veo profesional. Me alegra muchísimo. Y un saludo y un abrazo. Le paso el micrófono a Santiago. Entonces ya para cerrar, Selena, nos gustaría, si puedes hacer un comentario breve, porque ya te hemos quitado mucho tiempo, un comentario breve de cierre, un mensaje, una locución sobre todo a las personas jóvenes. Sí, bueno, no a todos los estudiantes ya sea de química o estudiantes en general. Si están pensando en irse al extranjero, no lo piensen 2 veces. Traten de irse. Si están en su zona de confort, traten de salir de su zona de confort, porque como les dije, es una experiencia que lo cambia uno como persona, lo cambia como estudiante, lo hace crecer y les va a abrir muchas puertas en el futuro. Entonces, busquen esas oportunidades, las oportunidades están ahí, es cuestión de buscar, es cuestión de preguntar y el que busca encuentra. Entonces, no se dejen pensar. Sí. Muchísimas gracias a la doctora Selena Chacón Simón por la conferencia de hoy. Entonces, con esto cerramos la sesión. Muchas gracias.